Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que yo esperaba muchísimo, que creo que se generó muchísimo hype alrededor de ella durante los últimos meses y sobre todo las últimas semanas que empezaron a salir las primeras críticas. Estoy hablando de Weapons, la nueva película dirigida por el mismo director que dirigió Barbarian y bastante similares en algunos aspectos. Así que hablemos de esta película que definitivamente no va a dejar a nadie indiferente si es que la vas a ver al cine, porque es una película que mínimo da para qué hablar. Así que bueno, comencemos con la opinión. Bueno, voy a empezar diciendo que a mí la película me gustó mucho, la disfruté un montón, pero no vengo a montarme en el tren del hype de decir que es la mejor película del año o que me parece una obra maestra, porque, a ver, definitivamente es una película muy atrevida y eso se lo doy completamente al director. Creo que es una película que mezcla muchas cosas, muchos géneros, muchos tonos, que a veces te puede llegar a sacar de la película, pero también definitivamente se lo tenemos que dar el valor de hacer algo tan arriesgado como lo es Weapons, ¿no? Es una película que, bueno, para una sinopsis rápida, hay una maestra, bueno, de niños pequeños, que hay un día donde todos de manera misteriosa a la misma hora salen de sus casas, empiezan a correr y desaparecen, todos excepto un niño. Es un arranque poderoso definitivamente y me gusta, de hecho de las cosas que más me gustaron fue el primer acto de la película, cómo te cuenta la historia, sobre todo al principio en voz en off, la voz de el niño que no se pierde o que no se escapa de su casa, y cómo nos cuenta la historia, cómo nos ponen en situación de cómo está la maestra. Me gustó mucho y de hecho me gusta mucho cómo cuentan la historia. A mí el guión de la película me gusta bastante, yo creo que está muy bien estructurado, los personajes, la mayoría de los personajes son muy buenos, y otra cosa que le doy mucho valor al guión, porque toma una estrategia de mi director favorito, de la persona que yo más admiro en esta industria, que es Quentin Tarantino, de contar la historia desde el punto de vista o desde el pop de diferentes personajes e irte armando la historia así. Y así es esto, tenemos muchas historias en paralelo que te las van contando uno a uno y lo dividen en actos. Acto 1, tal personaje; acto 2, tal personaje; acto 3, tal personaje. Y te van contando cómo ellos vivieron ese acontecimiento, cómo ellos lo vivieron, cómo lo asimilaron, las pistas que te deja el punto de vista de cada uno, para que tú mismo vayas armando el puzzle, para que tú mismo vayas armando la película hasta llegar al punto clímax, ¿no? Al final, donde parece que en algunas partes de la película se pierde un poco o parece que divaga un poco entre la historia, y tú sí llegas a pensar como, oye, creo que se perdieron un poco del tema principal que nos estaban contando, de lo que nos querían contar. Creo que se fueron un poquito más allá, pero no, realmente si le pones atención a todas las historias y cómo te está contando esta historia fragmentada, por decirlo así, en partes, el pop de cada uno, realmente sí te va armando la historia y sí te va mostrando lo que te tiene que mostrar, y te va mostrando las pistas que te tiene que dejar para que tú vayas armando la película y ya llegues a ese punto final, que el punto final es de lo que menos me gustó, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero esta estrategia de contar la historia así a mí me pareció fascinante. Las actuaciones están muy bien. La protagonista este año la está rompiendo. La vimos en El Hombre Lobo, que esa no es tan buena. La vimos en Los Cuatro Fantásticos y ahora en Weapons. Gran año. Muy buen año, la verdad. Hizo un gran trabajo, la verdad que hizo un grandísimo trabajo, igual que todo el cast. Creo que las actuaciones están maravillosamente bien. Creo que la que más luce es la de la tía, este personaje que probablemente ustedes han visto en redes maquillado de blanco como el Guasón. De hecho le van a sacar un spin-off, se acaba de anunciar el spin-off del personaje. Creo que es la que más resalta, y de hecho me recordó mucho al personaje de Nicolas Cage en Longlegs. Si ustedes ya vieron Longlegs, pues no sé si ustedes lo van a sentir familiar, pero yo sí lo sentí un poco familiar hacia ese personaje. Pero sí, a mí la manera de contar la historia, el guión, las actuaciones me gustaron muchísimo. Otra cosa que no me esperaba ver, porque por ejemplo en Barbarian no lo tuvimos, es la comedia que tenemos. Y es que a veces se nos olvida que este director viene de hacer comedia antes del boom que tuvo con Barbarian y ahora con esta. Hacía series de comedia no tan famosas, pero eran sitcoms, eran comedia. Entonces el mezclar esta comedia negra, porque es comedia negra, o esta comedia intencionada en escenas de terror, donde en la sala de cine había gente que no sabía si reírse o no de la escena, no sabían si lo que deberían hacer es reírse o asustarse. Yo creo que está hecho a posta.
A pesar de que hay un punto donde yo creo que no funciona, la mayoría de las veces la comedia creo que entra muy bien. Y entra en este mix de tonos que tiene la película de Weapons, que como dije, no va a dejar a alguien indiferente. Yo creo que es de estas películas que amas o odias. No hay más. No creo que haya un intermedio porque es una película rara, es una película extraña. Pero se disfruta muchísimo. Yo por lo menos la disfruté un montón, a pesar de que para mí no es la obra maestra que están poniendo mucha gente. Sí me gustó muchísimo y yo creo que vale totalmente la pena verla porque la construcción de personajes es genial, cómo te cuenta la historia es genial, las actuaciones están muy bien, la comedia está muy bien, pero hay cositas que no me gustaron que las voy a hablar más adelante. Pero antes de pasar a eso, otra cosa que quiero destacar muchísimo que me gustó es la fotografía y la paleta de colores que usa la película. Yo creo que define muy bien el tono bizarro que tiene la película. Y se nota en su manera de contar en cuanto a lo visual, en cuanto a la paleta de colores, la cinematografía, la fotografía de la película. Es este ambiente como... no sé cómo explicarlo, no sé qué referencia puedo usar. Como un pueblo, como Salem Slot de Stephen King, o Derry, el pueblo de Derry de It. Para que ustedes entiendan más o menos qué es esta vibra de que el pueblo sabe que algo está mal y que sabe que siempre ha estado ahí, pero como que todos deciden ignorarlo, ¿no? Yo sentí esta vibra a lo largo de toda la película y me gustó sentir esta vibra tétrica en el pueblo, como de que la gente, oye, no hables de eso, no, ese tema no se toca, es una leyenda urbana, pero la gente realmente no sabe si es urbana o no. Me gustó mucho cómo maneja este tono visual y auditivamente, porque creo que el soundtrack también está bastante bien. Y yo creo que esto también destaca bastante de la película. Ahora, vamos con las cosas que a mí personalmente no me encantaron tanto, sobre todo al final de la película. Yo creo que, miren, con Barbarian es una película que a mí personalmente sí creo que está por debajo de esta, definitivamente. Es igual una película arriesgada y que también, justamente al final en su tercer acto, es de lo que la gente más critica porque es un giro de tuerca demasiado fuerte, muy fuerte. O sea, creo que es un giro de tuerca donde la gente... estaba viendo la película con un tono y el giro es de 180 grados hacia otro tono y eso puede que te llegue a sacar. Y en Barbarian yo también lo siento, yo Barbarian lo disfruto mucho hasta el final de la película. En esta creo que este mix de tonos viene desde el principio de la película, no te lo meten hasta el final y eso hace que tal vez no se sienta tan heavy el cambio, que se sienta un poquito más orgánico de lo que se sintió en Barbarian. Pero eso no quita que yo creo que sobre todo al final de la película, lo que pasa al final de la película, para mí personalmente fue too much. O sea, creo que fue un momento que yo lo sentí de comedia no intencionada. No, o sea, es mi opinión personal. Tal vez el director más adelante salga y diga que era intencional y mira, me cierro la boca, ¿no? Pero estoy hablando de mi opinión. Y mi opinión es que yo creo que, o por lo menos yo, esa escena de persecución, vamos a dejarlo ahí, sí la sentí... de que no sabía cómo sentirme al respecto. Y yo creo que eso es lo que transmite la película, sí, pero yo creo que al final hubiera sido mejor un final más crudo. Hubiera preferido yo personalmente para esta película, como tuvimos momentos crudos alrededor de la misma y también de comedia negra, pero el terminar con comedia negra, que para mí no es tan intencional, sino que el contexto de la escena, lo que está pasando, se siente extraño. ¿Saben cómo lo sentí? Como lo que pasó de los Power Rangers en 28 años después. Más o menos, para que se hagan una idea, así sentí yo el final de Weapons. Te digo, es una película que no va a dejar indiferente a nadie, porque es una película rara, extraña, con una propuesta sumamente fresca, con un mix de tonos muy interesante, y que si te gusta el terror de verdad, vale muchísimo la pena verla. Que no es la obra maestra que todos están, o que la mayoría de personas están diciendo. Para mí, no lo es. Que es una gran película de terror y de lo mejor de terror del año, por supuesto que sí. Si me dices, ¿cuál es la mejor película de terror de este año? Yo me sigo quedando con Devuélvemela. Bueno, sí, Devuélvemela. Take Her Back iba a decir. Me falta ver Together también, que estas son como las tres propuestas más interesantes, pero para mí Weapons es una propuesta sumamente arriesgada, una película que definitivamente puede que no sea una obra maestra, pero va a ser recordada por mucho tiempo porque la mayoría de la gente, el público general, se va a quedar como, ¿qué carajos acabo de ver? Y normalmente ese tipo de películas sobrepasan en el tiempo. Y se va a seguir hablando de ella, se va a seguir teorizando del final, si era comedia o no comedia, el mix de tonos, si es una obra maestra o una ida de olla fumada extrema, se va a seguir hablando de eso.
para mí es un intento de un director de hacer algo fresco, mezclar tonos y hacer algo fuera y distinto del género como otros directores ya lo han hecho y han funcionado. Y aquí funciona, con sus fallos, como dije, a mí al final de la película no me encanta. Creo que algunas, para otra cosa negativa, porque para no dejarlo solo ahí, otra cosa que a mí no me gustó mucho fue que algunas historias de esto, lo que les digo, de los pop que tenemos de diferentes personajes a lo Quentin Tarantino, creo que hay unos que sí sobran, sobre todo el del policía, por ejemplo. Yo creo que sobra bastante, y no solo ese, hay unos, creo que hay dos que no me gustaron, la verdad, que siento que sí sobraron e hicieron la película más larga de lo que debía ser y que yo personalmente sentí que no aportaron nada. Pero son cosas mínimas y que para mí la película es una gran película, por supuesto. Que definitivamente no me va a aumentar a decir que es la mejor película que he visto este año. No, porque ahí está Devuélvemela y Fórmula 1, probablemente de las que más me han gustado este año. Pero definitivamente es un visto obligatorio si te gusta el género. Y es que es una gran película. Con sus fallos, por supuesto, pero es una gran película. Pero bueno, mi calificación final para Weapons es un 8,5 de 10. Si tú no la has visto, corre a verla al cine antes de que se vaya, porque está muy bien, te va a encantar. Y definitivamente estas tres competidoras que tenemos para este Halloween, Devuélvemela, esta de Weapons y Together, que no he visto Together, va a estar muy interesante. No metamos al Conjuro en este juego porque no creo que le llegue ni a los talones esa saga, pero bueno, muy interesante lo que se nos acerca para octubre, el mejor mes del año. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.